Capcom es una de las compañías más grandes y reconocidas del mundo de los videojuegos, y en parte, eso no debería sorprender. Después de todo, esta compañía ha sido la responsable de darnos algunos de los videojuegos más importantes y influyentes de todos los tiempos. Desgraciadamente, Capcom también es una compañía que se ha hecho una fama muy grande por su enorme ambición, la cual hoy en día no es nada nueva. Después de todo, existen cientos de casos que demuestran lo ambiciosa que es Capcom. De todos los casos, el que más destaca es el de Mega Man, y es que durante la época de los 90s, este personaje fue explotado de manera brutal. Capcom literalmente decidió abusar de la fama de su antigua mascota, para lo que sea que les pudiera dar algo de dinero. Llegaron hasta el punto donde ni siquiera les importó dar los derechos de su mascota a grupos que modificaron al personaje, hasta el punto donde degradaron de manera insultante la imagen del bombardero azul, y eso no lo digo por las representaciones de Mega Man en las caricaturas americanas, lo digo por la versión del cómic brasileño. Prepárense, porque para el video de hoy, le daremos un vistazo a las nuevas aventuras de Mega Man. Las Novas Aventuras de Mega Man es una serie de cómics brasileños que fue creada en los 90s. Esta destacó mucho en sus tiempos, por dos razones en particular. La primera era porque el cómic tomaba una estética que estaba muy inspirada en la del cómic japonés, también conocido como manga. La razón, supuestamente, porque el anime se había puesto muy de moda en Brasil durante los 90s. La segunda razón por la que destacó este cómic, era porque aunque este estaba inspirado en una franquicia de videojuegos para niños, la verdad es que el cómic estaba hecho para un público mucho más adulto. El cómic no tan solo presentaba lenguaje fuerte, sino algunas escenas gore muy violentas, y desde luego, mucho contenido erótico con múltiples escenas de desnudos. Les recuerdo que este no es un cómic pirata, este es un cómic que fue licenciado y aprobado por Capcom. Pero en fin, el cómic fue hecho en 1996, por José Roberto Pereira y Sergio Peixoto Silva. El cómic fue publicado por Editora Magnum, una editora brasileña que era conocida en el pasado por publicar revistas y libros de armas. Después, esta editora se hizo famosa por publicar toda clase de revistas relacionadas con anime y manga, ya que como se los dije antes, este se había puesto de moda. Entre los otros trabajos que publicó Editora Magnum, están la revista Animax, que según tengo entendido, fue la primera revista de noticias de anime en Brasil, y también publicaron otra revista llamada Hypercomics. Esta se dedicaba a publicar parodias de los animes más famosos del momento. Volviendo con las Novas Aventuras de Mega Man, este finalizó con un total de 16 capítulos en 1997, tras ser cancelado por problemas financieros. Algo importante que hay que mencionar, es que después del capítulo 4, el cómic se mantuvo en una larga pausa. Al final, tuvieron que pasar varios meses para que saliera el capítulo 5, aunque bueno, eso es algo de lo que pienso hablar más adelante. Por ahora, quiero concentrarme en reseñar el cómic, y es que aunque este cómic nunca salió de Brasil, gracias al internet, he podido encontrar la saga completa traducida al inglés, y ahora que la he leído completa, estoy listo para hacer un análisis completo de esta obra. Comencemos hablando de la historia, la cual desde ahora se los digo, no es una adaptación. Esta toma inspiración de la historia de la saga original de Mega Man, y la saga X, pero en fin, el argumento del cómic toma lugar 30 años en el futuro. Después de los sucesos de Mega Man 7, Mega Man termina encarcelando a Willy, y tras esto, los gobiernos de todo el mundo deciden aprobar una ley para destruir a todos los robots pertenecientes a la misma generación de Mega Man y Roll. Tras esto, el Dr. Light decide ocultarlos. Cuando pasa esto, una compañía japonesa termina creando una nueva serie de robots, llamada los Neo Mavericks, robots avanzados con la capacidad de pensar por sí mismos, y con la habilidad de autosustentarse. Como era obvio, se volvieron muy famosos al poco tiempo. Desgraciadamente, en secreto, el Dr. Willy formó una alianza con los Neo Mavericks, para crear una enorme revolución contra los humanos. Cuando Willy completó su ejército, este empezó a atacar las ciudades más grandes del mundo, masacrando a millones de civiles. Tras una larga guerra, los Neo Mavericks salieron victoriosos, y exterminaron al 99% de los humanos del mundo, claro, con excepción de Willy, quien fue convertido en emperador del mundo. Por suerte, el Dr. Light tenía un plan de repuesto. Decidió poner a dormir tanto a Mega Man como a Roll, para asegurarse de que sus sistemas mejoren al 100%, y de esta forma, sean lo suficientemente fuertes como para hacerle frente a los Neo Mavericks.
Ahora que han pasado 30 años, ya ha llegado la hora de que ambos despierten, ahora estos deben asegurarse de derrotar a Billy, para volver a traer la paz al mundo. Para esto, exploran un mundo postapocalíptico, en busca de sobrevivientes que los ayuden en la pelea contra el ejército de los Neo Mavericks. Al principio, el argumento suena interesante, pero desgraciadamente, poco a poco este se vuelve mucho más loco, confuso, y ridículo, casi hasta el punto donde te puedes perder con facilidad, y te dé la necesidad de leer el capítulo entero por segunda vez, para ver si así entiendes lo que pasó. Pero bueno, pasemos a hablar de los personajes. Comencemos con nuestro protagonista, Mega Man. Tras 30 años de descanso, sus sistemas se desarrollaron, hasta el punto donde no solo se hizo más fuerte, sino que generó una apariencia, más parecida a la de un adolescente. Pero bueno, debo admitir que desgraciadamente, no tengo mucho que decir sobre nuestro protagonista. La razón: simple, este no tiene personalidad alguna. Su característica más grande es ser el héroe de la historia, aunque bueno, supongo que podría mencionar el hecho de que este es un tanto valiente, y en algunas ocasiones, un pervertido. Un dato importante que cabe mencionar, es que Mega Man ya no posee su muy famosa habilidad de robar, o copiar los poderes de robots enemigos, una desgracia, pero tampoco es como si la necesitara en el cómic. Sigamos con Roll, la hermana de Mega Man. Al igual que su hermano, esta también recibió mejoras en su sistema, cambiando su apariencia, y optimizando su cuerpo. Aunque ella no está hecha para pelear, cuenta con la suerte de que sus defensas son superiores, y además, aun si recibe daño, esta puede ser reparada con facilidad. En el grupo de héroes, ella es la lista del grupo, siempre se la pasa conectada en internet, reuniendo información que le ofrecen diferentes grupos de sobrevivientes en el mundo. Ella también a veces toma el lugar de médica y ingeniera del grupo, aunque bueno, la verdadera razón por la que Roll destaca en el cómic, es porque ella se la pasa proveyendo fanservice constantemente en el manga, y no estoy jugando. En cada capítulo tiene que haber muy como mínimo, una imagen de Roll semidesnuda. De hecho, ella se la pasa cambiando constantemente de ropas que solo están obviamente hechas, para destacar sus atributos. Bueno, para ser justos, la verdad es que desde los primeros capítulos, tenemos muchos momentos donde se profundiza en el pasado de Roll, para dejarnos saber que ella terminará ocupando un papel más que importante en la historia del manga. Desgraciadamente, estos momentos son muy fáciles de olvidar, ya sea porque estos momentos son presentados de manera muy repentina, o porque no dan una buena explicación de lo que nos quieren enseñar. Sigue X, él fue un robot que fue construido por el Dr. Light para protegerlo, mientras este se dedicaba a mejorar los sistemas de Roll y Mega Man. Después de varios años de pelear con los Neo Mavericks, este se retiró y decidió vivir una vida solitaria, pero este cambia en el momento en el que se da cuenta de que su hermano Mega Man despierta. Desgraciadamente, este es otro personaje del que me cuesta hablar. ¿Por qué? Simple, porque si bien Mega Man no parecía tener personalidad, el problema con X es que no puedo definir cuál se supone que debería ser su personalidad, y es que alrededor del manga, lo vemos tomando toda clase de comportamientos extraños. Por ejemplo, en los primeros capítulos, este da la impresión de ser una versión más madura de Mega Man. En el próximo capítulo, actúa como si este tuviera un enorme complejo de superioridad. En otro capítulo él actúa de manera un tanto cobarde, y en otro capítulo actúa de manera sádica y con nada de seriedad. Es un personaje muy impredecible y raro. De hecho, creo que la única característica que este conserva siempre, es el hecho de que al igual que Mega Man, este es un pervertido. Otra cosa por la que destaca X, es porque él es un personaje que es usado la mayoría del tiempo, para momentos cómicos y graciosos en el manga, aunque desgraciadamente, falla la mayoría del tiempo. Princesa, ella es una de las personajes originales más famosas del manga. Originalmente esta fue creada con el propósito de que José Roberto Pereira, escritor del manga, pudiera expresar durante la historia, su opinión sobre la degradación del cómic brasileño, comparándola con la fama de los cómics estadounidenses. Pero en fin, al poco tiempo esta debuta como villana, basándose en una chica brasileña de un universo alterno, con una personalidad muy sarcástica y sádica. Aunque esta aparece en pocos capítulos, es una de las personajes más memorables del manga, en parte, por lo anterior dicho, y también por otra cosa, la cual pienso contar un poco más adelante. Bueno, estos son todos los personajes, o al menos, los únicos personajes de los que vale la pena hablar, ya que para ser honesto, esta corta serie de cómics, cuenta con cientos de personajes, pero la mayoría de estos tienen poca, o nada de importancia, así que solo queda criticar y calificar el manga.
Cuando me hablaron del manga por primera vez, muchas personas me recomendaron que nunca lo leyera, ya que era un cómic más que horrible. Al final, parece que esas personas tenían mucha razón, y es que desde ahora se los digo, este es por mucho, uno de los peores mangas que he visto. Muchos dirían que es una mala obra, ya que es una pésima adaptación de los videojuegos de Mega Man, pero no, aparte de eso, el cómic cuenta con muchos problemas muy grandes, que lo vuelven casi imposible de disfrutar. Comencemos con el primer problema del cómic, las peleas. Las peleas en el manga, son algunas de las peores peleas que yo haya visto en medio de entretenimiento alguno. Estas son muy cortas y simples, pero el mayor problema de estas, son los protagonistas. ¿Qué pasa con ellos? Simple, número 1, estos son muy poderosos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les dije que no importaba que Mega Man ya no pudiera robar los poderes de otros robots? Bueno, eso lo decía, porque en este manga, Mega Man tiene complejo de personaje de Dragon Ball Z, básicamente solo necesita enojarse para hacerse más fuerte, y así poder vencer a cualquier enemigo. Y no bromeo, en un momento de la historia, los héroes se topan con un robot gigante, y cuando se cree que estos están en problemas, Mega Man se enoja, y en la próxima página, termina destruyendo el robot de un solo disparo. El segundo problema sobre las peleas del manga, es que los protagonistas también son invencibles, no importa con quién peleen, casi nunca sufren verdaderos daños. Hay una pelea, donde Mega Man termina siendo golpeado con mucha fuerza, y tras esto, él menciona no haber recibido nada de daño. De hecho, creo que la única personaje que sufre verdaderos daños alrededor del cómic, es Roll, aunque eso solo es como una excusa, para romper sus prendas y así dejar expuesto parte de su cuerpo. Pasemos al segundo gran problema del manga, el humor, el cual es en gran parte inexistente, cosa curiosa, porque el manga está lleno de chistes, y no estoy jugando. Este manga intenta de manera muy forzosa ser cómico, que llega hasta el punto donde ponen toda clase de chistes. Más allá de referencias y humor gráfico, hay un momento donde el manga toma una hoja entera para un chiste de cuarta pared, donde los personajes mencionan que sería impresionante tener una historieta inspirada en sus aventuras, pero que tenía que ser en formato de manga, ya que si fuera hecha en cómic, los americanos la joderían. También hay otro momento, donde los personajes hacen una especie de chiste sobre la corrupción y política de Brasil. Sí, no estoy jugando, un chiste político, en un cómic de Mega Man. Pasemos al tercer gran problema del manga, el estilo de dibujo. Si ustedes pusieron atención a varias de las imágenes que fui presentando en el video, notarán que muchas de estas tienen estilos diferentes. Esto se debe a que cada capítulo del manga, fue dibujado por un dibujante diferente. Según lo que investigué, hubo un tiempo en el cual, los creadores del manga empezaron a pasar por problemas económicos, y para esto, no pudieron contratar buenos dibujantes. Todo lo contrario, durante un tiempo, tuvieron que recurrir a pedir la ayuda de dibujantes principiantes, los cuales, eran fans del cómic. Sí, no estoy jugando, el cómic tiene una pequeña sección donde se dedican a contestar preguntas, y colocar algunos de los dibujos que son mandados por los fans. Gracias a esta sección, encontraron dibujantes que estuvieron dispuestos a trabajar gratis. Ahora, no lo negaré, algunos de los dibujantes que trabajaron en el manga llegaron a demostrar mucho talento, pero desgraciadamente, también hubieron muchos dibujantes muy novatos que trabajaron en el cómic, y también hubieron casos, donde trabajaron buenos dibujantes, pero con estilos de dibujo, que no se veían correctos para una historieta de este tipo. Además, otro problema muy grande, es que al haber tantos cambios de dibujantes, esto afectó el diseño de varios de los personajes. Como muestra de esto, hay muchos personajes que se ven completamente diferentes, en comparación a como se nos presentaron en capítulos anteriores. Y ahora, es tiempo de que pasemos al más grande problema del manga, su muy quebrada y innecesariamente complicada historia. Puedo jurar que hubieron momentos, donde al leer el manga, sentí dolores de cabeza, y es que más allá de ser un manga que toma conceptos al azar de los videojuegos, el mayor problema de este manga, es que mete muchos conceptos y subhistorias, que vienen de la nada, no tienen sentido alguno, y se contradicen a sí mismas con muchas de las cosas que se nos mencionan en el manga. Por ejemplo, desde el comienzo del manga, se nos menciona que Roll, es un modelo especial de robot, que puede ser reparada desde cero sin problema alguno. ¿Qué pasa después?
Simple, un par de capítulos después, esta termina siendo completamente destruida, dejando únicamente su cerebro intacto. Tras esto, tanto Mega Man como X mencionan que Roll está en un estado irreparable, en el cual ellos no pueden hacer nada, pero un par de capítulos después, se nos termina revelando sin explicación alguna, que lograron traspasar la conciencia de Roll a una lavadora, y un par de capítulos después, esta termina reconstruyendo su cuerpo por sí sola. Otro momento sin sentido en el manga, es cuando los protagonistas se topan con Princesa, y esta pide ayuda de su robot asistente, llamado Turbo. ¿Cuál es el problema? Simple, antes de la pelea, nunca se nos menciona sobre la existencia de este robot, de hecho, ni siquiera se le ve salir del mismo portal que usó Princesa para teletransportarse al universo de Mega Man. En pocas palabras, este apareció de la nada. Y básicamente así podríamos estar todo el día, ya que desde ahora se los digo, hay muchos momentos así, y mucho peores, principalmente durante los últimos capítulos, que es donde parece que ni siquiera se quieren molestar en explicar nada de lo que está pasando, solo se la pasan llegando personajes de todos lados y al azar, en una pelea donde todos pelean contra todos, por múltiples razones que tampoco se nos explican. Esta obra es un completo desorden, que en gran parte, me deja sin palabras. Si me pidieran mi calificación, yo le daría un 3 de 10 puntos, creo que la única razón por la que podría recomendar este manga, es para así poder darle una checada al fanservice de Roll. De ahí en más, este manga no ofrece nada por lo que valga la pena, es una obra súper extraña, de la que Capcom debería estar avergonzada. Ahora, ¿creyeron que aquí terminaría el video? Por supuesto que no, aún me queda algo más que enseñarles, y es que tras leer el manga completo, me picó la curiosidad, y quería averiguar más de la historia sobre este. Tras hacer mi investigación, me topé con información muy interesante. Si ustedes leyeron el manga, muy probablemente se habrán preguntado, ¿cómo puede ser que los creadores hayan jodido de manera tan exagerada el mundo de Mega Man? ¿Cómo puede ser que casi nada en el cómic tenga sentido y relación con la saga de videojuegos? Bueno, al final, esto tiene una explicación. Resulta que los creadores no sabían nada de Mega Man. Sí, hablo en serio, los creadores conocían levemente al personaje, pero nunca habían jugado un juego de la saga de Mega Man. De hecho, toda la información que estos sabían de Mega Man, la tenían por un amigo que era un fan casual de la saga de videojuegos. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta: ¿por qué aceptaron el trabajo? ¿Por qué decidieron hacer un cómic de Mega Man, si no sabían nada de la franquicia de Mega Man? Simple, aceptaron el trabajo, porque lo vieron como una oportunidad, para poner en práctica sus habilidades, aunque bueno, la verdad es mucho más complicada. ¿Se acuerdan de Princesa, la personaje original brasileña, que se terminó convirtiendo en una de las villanas del cómic? Bueno, tras hacer una investigación, me di cuenta de que, aunque ella tiene un papel muy corto y simple en el cómic, la verdad es que originalmente, ella iba a tener un papel mucho más grande. ¿A qué me refiero? Simple, resulta que el escritor, José Roberto Pereira, no quería hacer un manga de Mega Man, él quería su propia historia, una historia completamente original, donde Princesa se convertiría en la personaje principal. ¿Pero cómo haría esto? Simple, matando a los protagonistas. Sí, esto va en serio. Originalmente se suponía que en la historia, Princesa iría matando tanto a los héroes, como a los villanos del cómic en cada capítulo, para así terminar convirtiéndose en la personaje principal, y así tener su propia historia original. Claro que al final, no fue así. ¿Por qué? Simple, porque su compañero, Sergio Peixoto Silva, se dio cuenta de lo que tenía planeado Roberto, y tras esto, lo decidió despedir. Para ser más exactos, al poco tiempo de la salida del capítulo 4, tras esto, Sergio tuvo que trabajar en la historia del manga él solo, cosa que terminó provocando que pasaran varios meses, para que saliera el capítulo 5 y la publicación del cómic continuara. ¿Quién lo diría? Bueno amigos, eso fue todo en el video de hoy, espero que les haya gustado. Si ese fue el caso, no se olviden de dejar su like, comentar lo que les pareció el video, y suscribirse para así estar más atentos a mis próximos proyectos. Espero verlos en otro video. Aquí se despide, mi name is Dongwei. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against yo. Roll over, look, it's like I told you, you played that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.